Porque si Oklahoma hubiera podido actuar, Catherine estaría viva y bien hoy. Sus amigos la llaman Muffy. Un juez la llamó psicópata. Sharon Graham es la mente maestra de un siniestro complot de asesinato que involucra un triángulo amoroso, seguros, dinero y una trituradora de madera. ¿Qué lleva a personas comunes a cometer los crímenes más impactantes? En este video, revelamos las escalofriantes historias de asesinos que conmocionaron al mundo y enfrentaron la justicia. Un caso que involucra un secuestro simulado que se volvió mortal te dejará cuestionando las profundidades del engaño humano. Estas reacciones retorcidas te dejarán sin palabras. Comencemos. Ha habido un caso increíble aquí. Un chico de 17 años, una vez arrestado por matar a su padre, ahora está arrestado por matar a su madre en el condado de Polk. En septiembre de 2024, un tranquilo vecindario de Florida se convirtió en la escena de un crimen impactante. Colin Griffith, de 17 años, estaba parado fuera de la casa de su abuela, con la ropa empapada de sangre, esperando tranquilamente a la policía. Adentro, su madre, Catherine Griffith, yacía muerta en el suelo. Una sola puñalada en el cuello había terminado con su vida. Lo que Colin le dijo a los oficiales dejaría incluso a detectives experimentados cuestionando cómo una tragedia así podría desarrollarse. Estaban gritándose el uno al otro y él la agarró y la arrastró dentro de la casa y, como dije, no sé qué pasó adentro. El horror comenzó horas antes. Los vecinos describieron una acalorada discusión que se extendió afuera. Vieron cómo Colin agarró a su madre por el cabello y la arrastró de nuevo a la casa. Estaban gritándose el uno al otro, dijo un vecino, y luego él simplemente la agarró y la arrastró adentro. Cuando llegaron los oficiales, la explicación de Colin fue escalofriantemente desapegada. Afirmó que Catherine se había caído sobre el cuchillo durante una discusión, pero este no era el primer encuentro de Colin con la violencia. Solo 18 meses antes, en Oklahoma, Colin disparó fatalmente a su padre, Charles Griffith. Afirmó defensa propia, diciendo que su padre lo había atacado con un cuchillo. Sin suficiente evidencia para refutarlo, los fiscales retiraron los cargos. Los vecinos habían sospechado durante mucho tiempo problemas en la casa de los Griffith. Las discusiones entre Colin y su madre a menudo escalaban en estallidos violentos. Una vez, él la pisoteó en un ataque de ira. Siempre nos preocupaba que algo sucediera, dijo un vecino, pero nadie pensó que llegaría a esto. Ahora, al hacerse realidad el asesinato de Catherine, una cosa quedó clara. Esto no fue solo un trágico acto de violencia. Fue la culminación de años de comportamiento descontrolado y un sistema de justicia que no intervino antes de que fuera demasiado tarde. Jude dice, esto no podría haber sucedido. Es importante entender, cuando miras esto ves a un niño. Cuando lo miro, a medida que los investigadores profundizaban, surgió un patrón perturbador de violencia en aumento. Los informes revelaron que Colin había sido arrestado solo unos meses antes por atacar a su madre después de que ella le revocara los privilegios de videojuegos. Los gritos de ayuda de Catherine durante altercados nocturnos eran bien conocidos en el vecindario, pero la respuesta fue mínima. La evidencia forense rápidamente desmanteló la historia de Colin. El médico forense determinó que la herida de puñalada no fue un accidente. El ángulo y la fuerza sugerían un acto deliberado de violencia. Incluso cuando fue confrontado con esta evidencia, el comportamiento de Colin permaneció inquietantemente calmado, no mostró remordimiento, ni ofreció explicación alguna. Esta revelación añadió peso a los cargos en su contra, mientras provocaba una conversación más amplia sobre los fallos sistémicos que permitieron que esta tragedia ocurriera. ¿Podría haberse prevenido la muerte de Catherine si alguien hubiera intervenido antes? es violento. Es peligroso. No mostró ningún remordimiento. Ningún remordimiento cuando estaba siendo entrevistado. Colin Griffith fue acusado como adulto de asesinato en primer grado y secuestro. En el tribunal, su comportamiento inexpresivo sorprendió a la sala. Los testigos lo describieron como frío, impenitente y distante, incluso mientras la gravedad de sus acciones se desarrollaba ante él. El juicio marcó el final de una trágica secuencia de eventos, que comenzó con la muerte no resuelta de su padre y terminó con el brutal asesinato de su madre. Acaba de perder a su hija e indudablemente a su nieto. Así que es un día triste para todos. Colin está acusado de asesinato en primer grado, secuestro y violación de una orden de no contacto. El sheriff está solicitando que sea acusado como adulto. La comunidad estaba consumida por el shock y la tristeza. Los vecinos, atormentados por los recuerdos de la creciente agitación en el hogar de los Griffith, se preguntaban si una intervención podría haber salvado la vida de Catherine.
Muchos recordaban las frecuentes discusiones y los estallidos violentos que habían pasado desapercibidos durante años. Los últimos mensajes temerosos de Catherine se convirtieron en un recordatorio inquietante de cómo sus desesperadas súplicas por seguridad quedaron sin respuesta. El caso de Colin Griffith fue un ejemplo devastador de fallos sistémicos. Las autoridades habían perdido varias oportunidades de intervenir, desde su historial violento hasta su participación anterior en la muerte de su padre. Estos descuidos no solo le costaron la vida a Catherine, sino que dejaron a un vecindario lidiando con sentimientos de culpa y arrepentimiento. Las muertes de Charles y Catherine Griffith son una advertencia escalofriante sobre las consecuencias de ignorar la violencia doméstica y las crisis de salud mental. Los investigadores descubrieron que él disparó y mató a su padre en Oklahoma en febrero de 2023, después de afirmar que su padre le había sacado un cuchillo. Esos cargos fueron posteriormente retirados. ¿Había algo más que se pudiera haber hecho? Porque si Oklahoma hubiera podido actuar, Catherine estaría viva y bien hoy. Pero porque ella lo acogió e intentó hacer lo que una madre debería hacer. Las acciones de Colin destrozaron a su familia y horrorizó a un vecindario. Pero la manipulación y avaricia de Sharon Graham revela una traición escalofriante que te dejará sin palabras. Ella es simplemente una mujer malvada en lo que a mí respecta. Quitarle la vida a alguien de esa manera y planearlo y ejecutarlo. Una abuela con un secreto. Un hombre traicionado de la manera más horrenda imaginable. Y un crimen tan espantoso que sorprendió a detectives experimentados. La historia de Sharon Graham no es solo de avaricia, es de un asesinato calculado y a sangre fría. Su objetivo, su expareja, Bruce Saunders, cuya amabilidad y confianza finalmente sellarían su destino. La herramienta, una trituradora de madera en una escena del crimen salida de una pesadilla. Pero, ¿cómo Sharon, que parecía una mujer sencilla, pudo orquestar un acto tan brutal? ¿Y cómo se desmoronó su plan? Este caso es tan impactante como inolvidable. Esta noche, por primera vez, ¿qué sucedió realmente en el llamado asesinato de la trituradora de madera? Creemos que ese hombre fue puesto en esa máquina y que fue un intento fallido. Bruce Saunders pensó que estaba ayudando a un amigo necesitado. En noviembre de 2017, accedió a ayudar a Sharon Graham y sus dos conocidos, Greg Rosa y Peter Koenig, a limpiar escombros de una propiedad en Goomburrian, Queensland. Pero lo que Bruce no se dio cuenta fue que había caído directamente en una trampa mortal. Lo que comenzó como un día ordinario, rápidamente se convirtió en horror. Mientras Bruce trabajaba, Rosa y Koenig lo atacaron, golpeándolo con una barra de metal. Sharon Graham no estaba en la escena, pero su presencia se cernía sobre todo. Ella había orquestado todo, manipulando a los dos hombres para llevar a cabo su escalofriante plan. ¿El motivo? Avaricia. Sharon esperaba ganar $750,000 de la póliza de seguro de vida de Bruce. Había convencido a sus cómplices de que el pago valdría el riesgo, usando manipulación y mentiras para empujarlos a cometer el asesinato. Para cubrir sus huellas, fingieron que la muerte de Bruce fue un accidente. Su cuerpo fue introducido en una trituradora de madera, reduciéndolo a poco más que fragmentos. La escena fue tan espantosa que incluso los socorristas más experimentados quedaron conmocionados. Pero lo que los investigadores encontraron a continuación expondría la red de mentiras de Sharon y desentrañaría su plan mortal. Pero la policía sí dudó de la historia de Sharon Graham. Y cuando escuchas lo que realmente estaba sucediendo, no es de extrañar por qué. Verás. Sharon vivía con Bruce Saunders en el momento de su muerte, pero también estaba en una relación con Greg Rosa y un tercer hombre, Peter Koenig. Inicialmente parecía el crimen perfecto. La muerte de Bruce fue reportada como un trágico accidente, un hombre simplemente atrapado en la maquinaria. Pero los investigadores notaron algo inusual. El cuerpo de Bruce no mostraba el tipo de lesiones consistentes con una caída accidental en la trituradora de madera. Un examen más detallado reveló signos de una lucha. Los patrones de salpicaduras de sangre sugerían que Bruce había sido golpeado antes de que su cuerpo fuera colocado en la máquina. La sospecha recayó sobre Sharon, Greg y Peter cuando surgieron inconsistencias en sus historias. La actitud calmada de Sharon durante el interrogatorio era inquietante. Afirmaba estar devastada por la muerte de Bruce. Sin embargo, sus registros telefónicos contaban una historia diferente. Solo unas horas después del asesinato, envió un mensaje de texto a Greg y Peter, recordándoles que se mantuvieran fieles a su historia. La pieza final del rompecabezas vino de un testigo, un agricultor local, que había visto a Greg y Peter actuando de manera sospechosa cerca de la propiedad el día de la muerte
muerte de Bruce. Armados con este testimonio, los detectives arrestaron a los 3 sospechosos. Durante un registro en la propiedad de Rosa, la policía descubrió 2 notas escritas por Rosa que detallaban el plan previo para asesinar a Bruce Saunders. Durante el juicio, los detalles horripilantes del plan de Sharon fueron expuestos. Los fiscales pintaron un cuadro escalofriante de ella como la mente maestra, utilizando la manipulación y la avaricia para impulsar a los 2 hombres a cometer el asesinato. Greg Rosa, quien había empuñado la barra de metal, se declaró culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua. Peter Koenig, quien asistió en el ataque, también enfrentó cadena perpetua. El juicio de Sharon Graham fue una sensación. Su fría y calculadora actitud en la corte sorprendió a los seguidores. El jurado dio un veredicto de culpabilidad, el juez sentenciándola a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Llamó a sus acciones un acto premeditado de pura maldad. Y el día que me enteré de que fue asesinado, no podía creerlo porque es una persona tan amable. Porque la gente haría eso por dinero. En la sala del tribunal, los amigos y la familia de Bruce Saunders apenas podían contener su dolor. Había sido un hombre amable y generoso, confiando en la persona equivocada en Sharon Graham. Para aquellos que lo amaban, su traición no solo fue impactante, era completamente inconcebible. Ella no solo mató a Bruce, destruyó a todos los que se preocupaban por él. El juez calificó el crimen como uno de los más horribles sobre los que había presidido, enfatizando el profundo impacto que tuvo en la comunidad. Para los investigadores, el caso sirvió como un recordatorio escalofriante de cómo la avaricia puede llevar a las personas a cometer actos de crueldad inimaginables. La cadena perpetua de Sharon confirma que nunca volverá a dañar a nadie, pero para los seres queridos de Bruce, el dolor de su brutal muerte y la traición por parte de alguien en quien confiaba perdurará para siempre. 7 meses después de la muerte de Bruce, Sharon, Graham, Koenig y Rosa son acusados de asesinato. Al final, dijo Koenig, fue Rosa quien asesinó a Bruce con una barra de hierro. Mientras que el complot de Sharon Graham estaba arraigado en la avaricia y la manipulación, nuestro próximo caso revela las acciones escalofriantes de un hombre que traicionó a su propia familia. El impactante crimen de Richard Merritt revela cómo la desesperación y el engaño pueden volverse mortales, dejando devastación a su paso. 1 de febrero de 2019, una madre de 77 años está ocupándose de sus propios asuntos en su casa en el condado rural de DeKalb, Georgia. Pero para esta señora, que había disfrutado de una larga carrera ayudando a otros y ahora disfrutaba de su jubilación, sería su última. En febrero de 2019, se esperaba que el abogado de 44 años, Richard Merritt, se entregara para comenzar a cumplir una sentencia de prisión de 15 años por delitos financieros. En cambio, Merritt desapareció. Días después, la policía encontró el cuerpo sin vida de su madre de 77 años, Shirley Merritt, en su casa. Había sido brutalmente apuñalada hasta la muerte. Con Richard sin aparecer, el caso tomó un giro oscuro y perturbador. Tienes que, ya sabes. Este tipo, él sabía en lo que se estaba metiendo. Quiero decir, míralo. Él sabía exactamente, conoce la ley, sabía que solo iba a cumplir un tiempo. Y la mata con una mancuerna. ¿Por qué? Los eventos que llevaron al asesinato de Shirley Merritt pintaron un cuadro de traición y desesperación. Richard había sido condenado por defraudar a sus clientes legales de cientos de miles de dólares. Despojado de su licencia para ejercer la abogacía, también se le ordenó pagar una restitución. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, Richard se volvió contra su propia familia. Asesinó a su madre, dejando atrás una escena espeluznante. El cuerpo de Shirley fue encontrado en la cocina, apuñalado múltiples veces. La hoja aún estaba incrustada en su rostro cuando llegaron los investigadores. Añadiendo al horror, Richard dejó su propio coche en el camino de entrada y huyó en el vehículo de Shirley, usándolo para escapar sin ser detectado. Los investigadores armaron una escalofriante línea de tiempo. Esto no fue un crimen pasional. Fue un acto calculado para silenciar a la única persona que lo había apoyado durante sus problemas legales. ¿Dónde está el abogado fugitivo del condado de Cobb, Richard Merritt? Ha estado huyendo durante 13 días y los IEU ha recibido pistas de todo el país. La búsqueda a nivel nacional de Richard Merritt duró 7 meses. Los investigadores rastrearon sus movimientos mientras usaba identidades robadas y manipulaba a quienes conocía. Su capacidad para encantar y engañar le permitió evadir la captura durante meses, a pesar de ser uno de los fugitivos más buscados en América. Finalmente, en septiembre de 2019, los SWAT Estados Unidos lo encontró en una habitación alquilada en Nashville, Tennessee. Richard había asumido una identidad falsa y vivía con una mujer que había conocido en una aplicación de citas. Cuando los oficiales lo detuvieron, tenía identificaciones falsas, tarjetas de crédito robadas y una inquietante falta de remordimiento por sus acciones.
Cuando Richard Merritt fue arrestado, su esposa, Janine, observó la audiencia desde el tribunal. Nos pidió que no mostráramos su rostro, mientras instaba al juez a mantener a su esposo encarcelado. Richard Merritt fue extraditado a Georgia, donde enfrentó juicio por el asesinato de su madre. La evidencia en su contra era abrumadora, desde pruebas forenses en la escena del crimen hasta su huida a través de las fronteras estatales. El jurado deliberó por menos de un día. Richard fue condenado por asesinato con malicia, asesinato grave y asalto agravado. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca volvería a dañar a nadie. Es simplemente impactante. No podemos creer que haya terminado. Ella me dice que la noche de su arresto fue la primera vez que apagó todas las luces de su casa. ¿Alguna vez quieres verlo en persona de nuevo? No, nunca quiero estar en la misma habitación que él. En la sala del tribunal, las emociones estaban a flor de piel, mientras Richard Merritt enfrentaba la justicia por su horrible traición. El fiscal describió sus acciones como la traición definitiva, mientras que el juez lo condenó por asesinar a la única persona que lo había apoyado, su propia madre, Shirley. Los miembros de la familia que alguna vez apoyaron a Richard expresaron su dolor, calificando sus acciones como imperdonables. Para aquellos que conocieron a Shirley, su pérdida sigue siendo un recuerdo devastador. Ella había sido una persona amable, una mujer amorosa, y su confianza en su hijo fue explotada de la manera más inimaginable. La avaricia de Richard dejó un rastro de devastación financiera y en última instancia le costó la vida a Shirley. Para muchos, el caso fue un doloroso recordatorio de cómo la desesperación y el engaño pueden destruir incluso los lazos más cercanos. Y básicamente estoy más feliz que nunca, que él va a enfrentar lo que ha hecho y que ya no puede huir, ya no puede esconderse y se acabó. Mientras que el repugnante crimen de Richard Merritt surgió de la avaricia, nuestro próximo caso nos lleva a Seaford, Inglaterra, donde la ira ciega y la sed de venganza llevaron a un error devastador y a la pérdida de una vida inocente. En abril de 2020, un acto de violencia sin sentido en Seaford, Inglaterra, dejó a una familia y a una comunidad de luto. Los hermanos James y Michael Foy, armados con venganza y un arma cargada, atacaron a un hombre inocente en un impactante caso de identidad equivocada. Lo que sucedió a continuación destrozaría vidas y expondría las devastadoras consecuencias de la ira impulsiva. El problema comenzó con un ladrillo. Una noche a principios de abril, alguien lanzó un ladrillo a través de la ventana de la familia Foy, mientras su madre, Joyce Smith, estaba sola en casa. Furiosos, James y Michael, de 19 y 22 años en ese momento, estaban decididos a encontrar al culpable. Convencidos de que sabían quién era el responsable, los hermanos se centraron en Michael Rainsford, de 20 años, un joven sin conexión con el incidente. Cegados por la ira y armados con un arma de fuego, los Foy salieron a confrontarlo. Los hermanos viajaron en bicicleta eléctrica hasta la casa de Rainsford. James trepó la puerta del jardín, pistola en mano, y disparó 2 tiros a través de la ventana. El primero alcanzó a Michael Rainsford en la espalda mientras intentaba huir. El segundo resultó fatal. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Michael Rainsford, un hombre inocente, fue declarado muerto. Afortunadamente, la agente Greer, una oficial de policía local, estaba en esa zona cuando notó a 2 jóvenes con lo que pensó que era una moto de cross. Para ella, el pensamiento inmediato fue que esa moto parecía problemática. Mientras los investigadores reconstruían la cronología de los eventos, las pruebas contra los hermanos Foy se acumulaban. Las imágenes de vigilancia mostraban su bicicleta eléctrica cerca de la escena del crimen, y el análisis forense vinculó el arma utilizada en el tiroteo con su posesión. Para empeorar las cosas, su madre, Joyce Smith, y su tío, Craig Johnson, intentaron encubrir el crimen. Smith destruyó su teléfono y tarjeta SIM, mientras que Johnson escondió la bicicleta eléctrica. Cuando comenzó el juicio, los fiscales pintaron un cuadro de violencia impulsiva que se salió de control. Los Foy, impulsados por la ira y armados con un arma mortal, actuaron imprudentemente, dejando a un hombre inocente muerto. Michael Foy, de 22 años, y James Foy, de 19 años, están acusados de matar a Michael Rainsford, de 20 años, quien fue asesinado a tiros en su casa en Liberland en abril del año pasado. El juicio terminó con veredictos de culpabilidad para ambos hermanos. James Foy fue condenado por asesinato y posesión de un arma de fuego y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años.
Michael Foy también fue declarado culpable de asesinato y recibió una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 30 años. Su madre y su tío también enfrentaron la justicia. Joyce Smith fue sentenciada a 2 años y medio por pervertir el curso de la justicia, mientras que Craig Johnson recibió 3 años. Las sentencias reflejaron la gravedad de sus acciones, con el tribunal enfatizando la devastadora pérdida de una vida inocente. Pasé por aproximadamente la mitad del juicio y el cáncer fue demasiado para mí, así que dejé de ir. Solo hacía que mi papá viniera a casa y me contara las novedades. Yo asistí a todo el juicio. Fue traumático ver esas caras todos los días y pensar que no mostraban remordimiento. Dentro de la sala del tribunal, el dolor de la familia de Michael Rainsford era palpable. Sus padres hablaron de su buen corazón y del brillante futuro que le fue cruelmente arrebatado en un acto de violencia sin sentido. Su dolor resonó en la sala silenciosa mientras el juez pronunciaba una condena contundente contra el desprecio imprudente por la vida humana de los hermanos Foy. La sala del tribunal permaneció inmóvil mientras se dictaban las sentencias, un recordatorio escalofriante de las consecuencias irreversibles de la ira descontrolada. La decisión impulsiva de James y Michael Foy de buscar venganza no solo destruyó sus propias vidas, sino que también dejó a la familia destrozada para siempre. Para la familia Rainsford, la pérdida de Michael sigue siendo una herida que no sana, un testimonio de la necesidad de responsabilidad y justicia ante actos tan devastadores. Mi conclusión fue que Mikey no tuvo nada que ver con que esa ventana se rompiera. Él no tuvo absolutamente nada que ver con la ventana rota. Mientras que la historia de los hermanos Foy destaca el impacto devastador de la ira descontrolada, nuestro próximo caso revela una traición arraigada en la obsesión y el control, una que dejó a toda una nación buscando respuestas durante años. Se ha presentado un cargo de asesinato en primer grado contra el exnovio de una mujer secuestrada de una casa en Wasauga Beach hace casi 2 años. Elnaz Hashtamiri fue llevada por 3 sospechosos la noche del 12 de julio de 2022. En enero de 2022, Mohamed Lilo, un empresario canadiense de 37 años, orquestó uno de los crímenes más desconcertantes y escalofriantes de la memoria reciente. Elnaz Hashtamari, su exnovia, desapareció sin dejar rastro después de ser secuestrada por hombres enmascarados con uniformes de policía. Los detalles horripilantes de su desaparición conmocionaron a una nación y dejaron a los investigadores buscando desesperadamente respuestas. No saben qué le ha pasado a su hija, su prima, su sobrina, ni la razón de su desaparición. Antes de su secuestro, Elnaz ya había soportado un ataque en el estacionamiento subterráneo de su apartamento en Richmond Hill, donde un hombre la emboscó con una sartén. La policía sospechaba de la implicación de Mohamed Lilo, pero no pudo actuar de inmediato. Mientras Elnaz buscaba refugio en la casa de un pariente en Wasaga Beach, Ontario, su calvario se intensificó. En enero de 2022, 3 hombres enmascarados haciéndose pasar por policías irrumpieron en la casa, la obligaron a subir a un sub Lexus blanco y desaparecieron en la noche. A pesar de una búsqueda exhaustiva, el cuerpo de Elnaz nunca ha sido encontrado. Los investigadores creen que fue asesinada, con Lilo como el autor intelectual. Añadiendo complejidad al caso, Lilo y varios de sus cómplices estaban vinculados al mercado de vehículos robados y otras actividades criminales organizadas. Su exnovio, Mohamed Lilo, de Brassard, Quebec, ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Puedes verlo allí. Este caso se remonta a enero de 2022. Fue entonces cuando Hashtamari, de 37 años, fue llevada por la fuerza por 3 hombres enmascarados, vestidos con uniformes de policía falsos, desde la casa de un familiar en Wasaga Beach, que está a unas 2 horas al norte de Toronto. Las pruebas contra Lilo aumentaron cuando los investigadores descubrieron un dispositivo de rastreo adherido al coche de Elnaz, lo que permitió a sus secuestradores localizarla incluso después de que se escondiera. La policía lo acusó de asesinato, citando los celos y el deseo de control como sus motivos. Lilo negó cualquier implicación, alegando que estaba siendo incriminado, pero las pruebas, incluidos mensajes de texto y testimonios de testigos, contradecían sus declaraciones. El exnovio de Elnaz, Hashtamiri, ha visto sus cargos elevados de secuestro a asesinato en primer grado. Mohamed Lilo y varios otros han sido acusados de su presunto secuestro. Hashtamiri desapareció de una casa en Osaka Beach. Mohamed Lilo permanece bajo custodia mientras espera el juicio por cargos de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración. En un desarrollo significativo en agosto de 2024, los alguaciles capturaron a otro sospechoso principal, Deshaun David, en California.
La investigación está en curso, pero los cargos contra Lilo se han solidificado, asegurando que enfrentará al sistema de justicia. La desaparición de Elnaz Hashtamari ha dejado a su familia destrozada, con las súplicas llorosas de su madre resonando en todo Canadá. El caso se ha convertido en un ejemplo desgarrador de cómo los celos y el control pueden convertirse en crímenes violentos y premeditados, dejando una cicatriz indeleble en los afectados. Para los defensores de la seguridad de las mujeres, la historia de Elnaz sirve como un recordatorio aleccionador de las devastadoras consecuencias de la obsesión descontrolada y la violencia doméstica. Mientras Mohamed Lilo espera el juicio, el público sigue exigiendo justicia, con la esperanza de que su trágico destino inspire una mayor vigilancia, al abordar las señales de advertencia que a menudo preceden a tales actos de crueldad. Prepárate para un escalofriante relato de amor, traición y engaño mortal. A continuación, nos adentramos en el angustiante caso de Gabe Watson, apodado el asesino de luna de miel. También le dije que si tenía alguna duda sobre esto, no tenía que hacerlo. ¿Tú, Gabe y Tina? Ella dijo, papá, este va a ser un buen día. Esto es lo que quiero. Gastado en vino. Christina Tina Thomas comenzó a salir con David Gabe Watson mientras ambos estudiaban en la Universidad de Alabama, Birmingham, en enero de 2001. Poco tiempo después, la pareja se comprometió y se casaron el 11 de octubre de 2003. Alrededor de la misma época, Tina obtuvo su certificado de buceo, mientras que Gabe ya era un conductor certificado calificado con experiencia significativa. De hecho, ya había completado unos impresionantes 55 inmersiones para cuando él y Tina se casaron. Este video casero de pareja de recién casados felices empacando para su luna de miel en Australia es una de las últimas imágenes de Tina Watson con vida. Con su nuevo amor por el buceo, Gabe y Tina decidieron planear una escapada romántica para su luna de miel. Su destino era la Gran Barrera de Coral en Australia, donde planearon una aventura de buceo única en la vida. Su sueño era bucear en el famoso SS Yungala, un naufragio que se hundió en 1911. Sin embargo, un par de detalles representaban un desafío. Gabe tenía experiencia limitada en buceo en mar abierto, mientras que Tina nunca había buceado en el océano ni por debajo de 9 metros. Los fiscales comenzaron el juicio esta semana mostrando a los jurados esta foto de Tina yaciendo sin vida en el fondo del océano. Como se muestra en este video de recreación de la policía australiana, la fiscalía... El 22 de octubre de 2004, a las 10:30 p.m., Gabe y Tina se embarcaron en una excursión de buceo en el sitio del naufragio. Tina pronto perdió el conocimiento y se hundió hasta el fondo del océano. Gabe afirmó que fue abrumado por la fuerza de la corriente y la velocidad del descenso de Tina y que no pudo sujetarla. En un intento desesperado por salvarle la vida, Gabe afirmó que inmediatamente buscó ayuda de otros. Y cree que Watson mató a su nueva esposa al apagar el suministro de aire de su tanque de buceo y luego sujetarla en un abrazo de oso mientras se asfixiaba. Gabe alertó a un instructor de buceo en la superficie sobre lo que había sucedido. El instructor rápidamente se puso en acción y buscó a Tina en el agua. 10 minutos después de que Tina se sumergiera, el instructor encontró su cuerpo sin vida. A pesar de 40 minutos de intentos de reanimarla, el destino de Tina estaba sellado. El médico forense determinó que murió por ahogamiento. La defensa argumenta que ese escenario es imposible y que la muerte de Tina es un trágico accidente. 2 buceadores, inexpertos y una tormenta perfecta. A medida que las autoridades comenzaron su investigación, surgieron pruebas que sugerían que Gabe podría haber tenido un papel en la muerte de Tina. La policía de Queensland descubrió inconsistencias en la historia de Gabe y en el registro oficial de sus acciones almacenado por su computadora de buceo. Según los fiscales, creen que Gabe apagó el regulador de Tina, la mantuvo bajo el agua y luego revirtió sus acciones, volviendo a encender el aire, cuando ella lo pasó, permitiendo que se hundiera en las profundidades del océano. Y que ella comenzó a hundirse en el agua profunda. Él dice que le señaló que inflara su chaleco de flotabilidad para ayudarla a mantenerse a flote, pero que no pudo. Luego le tomó la mano e intentó arrastrarla. El padre de Tina, devastado por la muerte de su hija, presentó sus afirmaciones durante la investigación. Alegó que Gabe le había pedido a Tina, justo antes del matrimonio de la pareja, que aumentara su póliza de seguro de vida y lo nombrara como único beneficiario. Esta revelación levantó sospechas sobre las intenciones de Gabe y el motivo detrás del asesinato de Tina. Gabe, ¿estás seguro de que saldrás de aquí al final? Tranquilos, chicos. A medio mundo de distancia de la escena de su presunto crimen, Gabe Watson enfrenta la justicia nuevamente. Después de una investigación exhaustiva, la policía de Queensland determinó que había pruebas suficientes para acusar a Gabe del asesinato de su esposa, Tina.
El 19 de junio de 2008, Gabe fue oficialmente acusado de asesinato. La defensa dice que Gabe Watson también es una víctima. Este es un caso trágico, y lo que es aún más trágico es la culpa de Gabe con la que ha tenido que vivir. Gabe Watson cuenta con el apoyo de su nueva esposa. En 2009, Gabe viajó a Australia para enfrentar el juicio, donde se declaró no culpable del cargo de homicidio involuntario. Sin embargo, fue declarado culpable y sentenciado a 4 años y medio de prisión. El tiempo de cárcel de Gabe fue suspendido tras un año, dejando a la familia de Tina indignada. Después de que Gabe terminó de cumplir su condena en Australia, los fiscales en Alabama lo acusaron de asesinato y secuestro. Afirmaron que tenían evidencia que indicaba que Gabe había planeado asesinar a Tina mientras aún residía en los Estados Unidos. Sin embargo, un juez de Alabama dictaminó que la evidencia era inadmisible, lo que llevó a la absolución de Gabe el 23 de febrero de 2012. Gabe fue absuelto sin que la defensa presentara su caso. El caso de traición y tragedia de Gabe Watson sorprendió a muchos. Pero la siguiente historia se adentra aún más en la oscuridad de las relaciones. Elise Matsunaga, una mujer cuyo crimen involucró un escalofriante acto de violencia contra su propio esposo. Nueva docuserie. Elise Matsunaga, Érase una vez un crimen, ha logrado generar tanto revuelo. En 2012, el acaudalado empresario, Marcos Katano Matsunaga. Fue Elise quien fue responsable. En los años que siguieron, el asesinato de Matsunaga se convirtió en uno de los casos más sensacionalizados y debatidos de Brasil, particularmente el juicio por asesinato de Elise. En mayo de 2012, Elise regresó a casa de un viaje con su tía para encontrar que tenía malas noticias esperándola. Mientras estaba fuera, contrató a un investigador privado para seguir a Marcos, su esposo, y reunir pruebas de que él le había sido infiel. Desafortunadamente, sus sospechas fueron confirmadas por los hallazgos del investigador. No solo eso, sino que el documental ofrece una visión sin precedentes de la mente de un asesino convicto, cuya culpabilidad nunca está en duda, y que reflexiona sobre las trágicas circunstancias. Frente a la realidad de que su esposo había estado involucrado en asuntos extramatrimoniales, Elise decidió tomar el asunto en sus propias manos. Durante una cena en casa, confrontó a Marcos sobre su infidelidad, desatando un intercambio acalorado entre los dos. Según Elise, Marcos le dijo que la dejaría y se llevaría a sus hijos, mientras también la amenazaba con internarla en un hospital psiquiátrico. En cuanto a las consecuencias, hasta el día de hoy, las entrevistas extendidas de Once Upon a Crime con Elise le dan a la serie la sensación de una confesión, de que el asesino está siendo honesto sobre sus crímenes. Durante la discusión, Elise alcanzó una de las armas de caza de la pareja guardadas en la casa. En pánico, apuntó el arma a Marcos y apretó el gatillo, matándolo instantáneamente. Después del tiroteo, Elise reportó la desaparición de su esposo a las autoridades locales. Se presentó como una esposa afligida, desesperadamente buscando respuestas. Pero pocos sabían ellos que Elise estaba ocultando un oscuro secreto. Sin embargo, no todos están convencidos. La pieza central, lo que ha asegurado que Érase una vez un crimen, llame la atención es, por supuesto, la entrevista con la propia Elise. A medida que avanzaba la investigación, la culpa de Elise comenzó a pasarle factura. Incapaz de soportar el peso de sus acciones por más tiempo, confesó haber asesinado a su esposo. Durante el juicio de Elise, la fiscalía alegó que Elise había planeado y ejecutado un asesinato pasional, impulsada por su ira hacia la supuesta infidelidad de Marcos, que tuvo lugar en 2019 durante un permiso no supervisado de su condena en prisión. Un derecho que todos los prisioneros brasileños tienen, según The Independent. Sin embargo, los abogados defensores de Elise presentaron una historia diferente. Argumentaron que ella había actuado en defensa propia, alegando que Marcos representaba una amenaza para su vida. Después de meses de intensos procedimientos legales, el jurado encontró a Elise culpable de actuar en defensa propia. Sin embargo, también determinaron que sus acciones habían cruzado el umbral de la ley. El juez la sentenció a 19 años y un mes de prisión. El abogado argumenta que la serie absuelve efectivamente al asesino de culpa, y así, a la luz de los hallazgos del tribunal, está fundamentalmente defectuosa en su enfoque. El tiempo de Alisa tras las rejas no estuvo exento de esperanza. En 2019, su sentencia fue reducida en otro año y 9 meses. Esta reducción de sentencia se atribuyó a su buen comportamiento y progreso en la rehabilitación. Solo 2 años después, su sentencia fue reducida una vez más, dejándola con una sentencia final de 16 años y 3 meses. A pesar de su confinamiento, Alisa no está completamente aislada del mundo exterior. Se le ha concedido permiso para pasar una semana cada mes fuera de los muros de la prisión. El impactante acto de violencia de Elise Matsunaga contra su esposo reveló el lado oscuro de una relación fracturada. Pero el siguiente caso cuenta una historia de desamor y desesperación. Kiana Byron, una mujer cuyas acciones trágicas sorprendieron a quienes la conocían.
compañía y conducía camiones. Anteriormente trabajó en Frito-Lay y Catherine Price trabajó en la base aérea Robbins, 116º ala de control aéreo. Kiana Byron era una mujer que todos pensaban que lo tenía todo. Parecía ser una madre blanca, amorosa e influencer. Sin embargo, lo que sucedía a puertas cerradas sorprendería a los residentes de Sandy Springs. El 26 de noviembre de 2021, la tranquila ciudad suburbana de Sandy Springs, Georgia, fue sacudida hasta sus cimientos cuando 2 disparos resonaron en un vecindario tranquilo. Cuando la policía llegó a la residencia de los Burns, descubrieron una escena del crimen impactante. Kiana Burns, una influencer popular, disparó a su esposo, Ron L., antes de volverse el arma contra sí misma. En las semanas previas al trágico incidente, hubo señales de que se avecinaban problemas en el matrimonio de los Burns. Justo 2 semanas antes del tiroteo, Kiana sorprendió a sus seguidores al dirigirse a Facebook Live para hablar sobre cambios significativos en su vida. Con más de 16,000 seguidores en Instagram y casi 5,000 amigos en Facebook, los fans de Kiana se preguntaban qué estaba pasando en su matrimonio. Kiana, que ella y su esposo, junto con 5 de sus 8 hijos, se habían mudado al área de Atlanta para expandir sus negocios. Ella explicó que ella y su esposo eran copropietarios de For His Glory Ministries, Critique Designs, Beauty and Barber Salon y Private Erica Insurance. En el video de Facebook Live, Kiana arrojó luz sobre su estado emocional, expresando su necesidad de apoyo emocional. Tiro Caleb Miles dice que su mamá lo despertó el martes por la mañana, diciendo que tenía que ir corriendo a la casa de su tío. Así que él fue, con ella. Cuando llegué allí vi a toda la policía y cosas, y me quedé como, ¿qué? Solo unas horas antes de que ocurriera la tragedia, Kiana publicó un video de ella misma cantando y bailando con su hijo. Afortunadamente, en el momento del tiroteo, el niño estaba a salvo bajo el cuidado de sus abuelos. Cuando la noticia de la muerte de Kiana y Ronell se difundió por el área de Atlanta, sus amigos y familiares quedaron atónitos. Los que los rodeaban celebraban su desinterés, amor y cuidado mutuo. Un amigo cercano expresó su incredulidad en Facebook, afirmando que la riqueza de la pareja no había alterado su naturaleza sencilla y humilde. Base de la Fuerza Aérea del Ala de Control Aéreo 116. La familia dice que llevan 11 años casados. Tienen 3 hijos y eran miembros de la Iglesia Bautista Fellowship Bible. 8 años antes de que ocurrieran los trágicos eventos, Ronald Burns apareció en el popular programa de televisión Divorce Court. En ese entonces, estaba en medio de un divorcio contencioso de su primera esposa. Durante el episodio, Ronell acusó a su ex-esposa de engañarlo, alegando que ella había tenido aventuras ilícitas mientras él estaba de viaje de negocios. Sin embargo, la ex-esposa refutó estas afirmaciones, alegando que Ronell era el infiel. La trágica historia de desesperación y desamor de Kiana Burns dejó un impacto duradero, pero el siguiente caso nos lleva a un acto calculado de traición. Christopher Vaughn, un hombre cuyas acciones llevaron a la pérdida de toda su familia en un crimen impactante y deliberado. 15 años después de que su esposa y 3 hijos fueran asesinados en Oswego, Christopher Vaughn está tratando de limpiar su nombre. Fue condenado por los asesinatos. 3 niños, Abigail, de 12 años, Cassandra, de 11, y Blake, de 8, fueron encontrados muertos en el asiento trasero del SUV de la familia. Cada uno recibió 2 disparos. Un disparo en el torso. Christopher Vaughn, un esposo y padre trabajador, y su esposa Kimberly, vivían la vida suburbana perfecta en Seattle, Washington. Sin embargo, en 2005, sus vidas dieron un giro cuando a Christopher le ofrecieron un trabajo en una empresa de informática forense en Illinois. Con la promesa de un nuevo comienzo, la familia Vaughn decidió dejar atrás su entorno familiar y se mudaron a Oswego, un suburbio de Springfield. Cuando ella le pidió a su esposo que se detuviera porque no se sentía bien, Christopher Vaughn fue encontrado por un automovilista caminando por la carretera de servicio. En un día aparentemente ordinario de 2007, la familia Vaughn decidió pasar su sábado en un parque acuático en la cercana ciudad de Springfield. Alrededor de las 5:15 a.m., cerca de la ciudad de Joliet, los transeúntes notaron a Christopher cojeando al lado de la carretera. Christopher reveló información impactante cuando el conductor se detuvo para preguntar sobre su estado. Él creía que su esposa, Kimberly, le había disparado. Además, un patólogo forense presentado por la fiscalía, pero no llamado a juicio, describió su disparo fatal como autoinfligido. La policía se dirigió al lugar de los hechos. Al llegar, descubrieron una escena horrenda. Dentro del coche familiar, encontraron los cuerpos de Kimberly y sus 3 hijos. Abigail, Cassandra y Blake fueron encontrados muertos a tiros, sus cuerpos llenos de múltiples heridas de bala. Cada niño había recibido 2 disparos, mientras que Kimberly había sufrido una sola herida de bala debajo de la barbilla. A los pies de Kimberly, los investigadores descubrieron una pistola de 9 milímetros que pertenecía a Christopher. Doctor, el programa de Dr. Phil aquí en el canal de Noticias 20, comenzando hoy.
Christopher Vaughn y su familia estaban viajando desde Oswego hacia Knights Action Park aquí en Springfield. A medida que avanzaba la investigación, los detectives no perdieron tiempo en interrogar a Christopher, ansiosos por obtener información sobre los eventos de esa mañana en la escena del crimen. Inicialmente, Christopher les dijo a los investigadores que su esposa, Kimberly, era la tiradora. Sin embargo, la historia rápidamente dio un giro, ya que las declaraciones de Christopher en el hospital parecían inconsistentes durante el interrogatorio. Ahora, en lugar de implicar a Kimberly, Christopher afirmó que no tenía recuerdo de los eventos que ocurrieron en el coche esa mañana. Hace más de una década, Christopher Vaughn le dijo a la policía que no recordaba nada, lo cual, según Clutter, probablemente sea amnesia disociativa. Pero recientemente comenzó a recordar. Después de ser tratado en el hospital y dado de alta, los detectives llevaron a Christopher de regreso a la comisaría para un interrogatorio adicional. Esta sesión de entrevista maratónica duró casi 15 horas, ya que los detectives querían llegar al fondo del caso. Durante toda la entrevista, Christopher mantuvo su inocencia, afirmando que no recordaba haber sido disparado. Su relato era que solo recordaba que su pierna sangraba. El abogado que representa a Pierre y Gail Vaughn, ellos son los padres de este hombre, Christopher Vaughn, quien ha sido condenado por matar a su esposa y 3 hijos el 14 de junio de 2007. Al final de la entrevista, Christopher fue liberado. Regresó para una entrevista adicional en 2 ocasiones, proporcionando más detalles y aclaraciones a los detectives. En una de estas entrevistas, Christopher les dijo a los investigadores que mientras conducía hacia el parque acuático con Kimberly, ella le pidió que se detuviera al costado porque se sentía mal. Según Christopher, Kimberly a menudo experimentaba náuseas debido a la medicación para la migraña, lo cual él afirmó que era la razón de la parada. Ahora, la fiscalía está afirmando que la evidencia de ADN presentada ante un gran jurado era fraudulenta. Altman alega que los científicos forenses del estado de Illinois, a pesar de la historia de Christopher, los detectives sintieron que tenían suficiente evidencia para acusarlo de 4 cargos de asesinato en primer grado y la muerte de su familia. Los fiscales, buscando el castigo máximo, querían solicitar la pena de muerte contra Christopher. Sin embargo, cuando Christopher fue encarcelado, esperando juicio, el gobernador de Illinois abolió la pena de muerte en 2011. La denuncia de Altman afirma que Kimberly Vaughn, la esposa de Christopher, fue incluida como sospechosa. La presentación final solo incluyó a Christopher como el sospechoso. Durante el juicio de Christopher en 2012, la fiscalía presentó su caso al jurado. Argumentaron que la versión de los hechos de Christopher no coincidía con la evidencia forense. La fiscalía alegó que Christopher había planeado y ejecutado cuidadosamente el asesinato de su familia, motivado por su deseo de vivir fuera de la red en la naturaleza canadiense. Altman me dice que está solicitando al tribunal que elimine el borrador del informe de laboratorio del 3 de julio de 2007 y vuelva a incluir a Kimberly Vaughn como sospechosa. Según la fiscalía, en los meses previos a los asesinatos, Christopher contactó a una persona que vivía en Ottawa e indagó sobre acampar en el bosque. Esto, afirmaron, era una clara indicación de la intención de Christopher de abandonar sus responsabilidades y buscar la soledad en la naturaleza. La fiscalía presentó un argumento convincente, pintando un cuadro de un individuo problemático que se frustró con su esposa y buscó escapar de su vida doméstica. Alegan que la insatisfacción de Christopher con su matrimonio lo llevó a cometer el acto de violencia definitivo. Una demanda de 25 páginas presentada hoy alega que el científico forense del estado de Illinois en el caso manipuló los informes de laboratorio en contra de Vaughn. La fiscalía presentó pruebas en el juicio de Christopher que revelaron que había viajado al territorio de Yukon en mayo de 2007, solo semanas antes de los asesinatos. Durante el juicio de Christopher, 2 bailarinas se presentaron con revelaciones sorprendentes. Una mujer declaró que Christopher había visitado el club donde trabajaban en múltiples ocasiones, expresando su deseo de dejar a su esposa y comenzar una nueva vida en Canadá. Luego, la otra mujer testificó que Christopher le había confiado que no estaba casado y que no tenía hijos. A pesar de las pruebas condenatorias de la fiscalía, el equipo de defensa de Christopher presentó un argumento convincente que pintaba un cuadro diferente. Argumentaron que Kimberly, profundamente perturbada debido a sus problemas maritales, se quitó la vida después de matar a sus hijos y herir a su esposo. Una de las piezas clave de evidencia presentada en defensa de Christopher fue el testimonio de un patólogo forense. Ideación suicida y comportamiento inusual en algunos pacientes. Solo una semana antes de ese día de junio de 2007, Kimberly supuestamente le había dicho a su médico. El experto declaró que en el momento de los tiroteos, Kimberly estaba tomando medicamentos que se sabía aumentaban los pensamientos suicidas y homicidas. Además, los medicamentos estaban acompañados de efectos secundarios que incluían confusión y agitación.
Este testimonio jugó un papel fundamental en el caso de la defensa, ya que proporcionó una explicación alternativa para los eventos. Un disparo fue a tu muñeca izquierda. El detective privado dice que cree que la reconstrucción demostró que no fue Vaughn quien disparó, sino su esposa. Y ahí está el problema. Al final, los jurados regresaron con un veredicto de culpabilidad. Christopher fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, la sentencia más severa posible. Mientras estaba tras las rejas, Christopher continuó afirmando su inocencia y buscó justicia a través del sistema legal. Eventualmente, un grupo dedicado a descubrir la verdad sobre condenas erróneas asumió la causa de Christopher. El grupo ha argumentado que se pasó por alto evidencia crucial, lo que llevó al veredicto equivocado. A continuación, profundizamos en el caso profundamente inquietante de James Collar, un hombre cuyas acciones destrozaron a toda una familia. Una familia completamente americana según amigos y vecinos en Weatherford, Texas, una tranquila comunidad dormitorio de Fort Worth. Eran algo especial en su pequeño pueblo. James Collar, su esposa, Karen y sus 3 hijos, Emily, Karen y Sean, vivían una vida aparentemente feliz en Weatherford, Texas. Los que los rodeaban describían a los Collar como la familia perfecta. Disfrutaban pasar tiempo juntos, creando recuerdos que durarían toda la vida. Así que 2 hermosas hijas adolescentes, Emily y Karen, y un niño pequeño llamado Sean. Emily era la primogénita y ella... A medida que se acercaba el verano de 2008, a James se le presentó una oportunidad emocionante. Le ofrecieron un trabajo en el estado de Missouri. James no pudo resistir la oportunidad de avanzar en su carrera, así que tomó la difícil decisión de dejar Texas atrás. La familia Karen estaba viviendo el sueño. Pero Lynn dice, aunque Craig y Karen seguían enamorados tras 20 años de matrimonio, mientras James se preparaba para una nueva vida en Missouri, Karen se le acercó con una confesión. Ella reveló que había desarrollado un interés romántico por una compañera de trabajo. Para sorpresa de James, Karen solicitó una relación sexual con su compañera de trabajo. Supuestamente James consintió este arreglo, sin ser consciente de las consecuencias que se avecinaban. Se conocieron y se enamoraron en el gimnasio donde ambos trabajaban. Mi teoría es que Karen estuvo tan abatida durante tanto tiempo. James creía que el romance de Karen con su compañera de trabajo terminaría para cuando él se mudara a Missouri. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando se dio cuenta de que el romance persistía. Esta traición se profundizó cuando James asistió a una fiesta de Nochevieja en Texas, donde fue testigo de primera mano del coqueteo descarado entre Karen y su compañera de trabajo. La escena lo humilló, dejándolo herido y enojado. Se dice que se volvieron tan inseparables que Karen le contó a Craig sobre su romance y su esposo supuestamente no solo lo aprobó, sino que en realidad animó a Karen a seguir viendo a Sonny. Después de esa noche, Karen solicitó el divorcio. En marzo de 2009, Karen presentó una denuncia de agresión contra su esposo, James. Este incidente llevó al arresto de James y a un giro de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. Los medios rápidamente se enteraron del arresto de James y la historia se convirtió en noticia de primera plana. Celoso de que Craig tomó un nuevo trabajo del gobierno, mejor pagado, en Columbia, Missouri, y mudó a Karen y sus hijas a una casa aún más bonita, solo para alejar a su esposa de su rival amoroso, Sonny. El caso generó una atención inmensa y las repercusiones para James fueron rápidas y severas. Perdió su trabajo y se encontró enfrentando las consecuencias de sus acciones. Frente a las secuelas del arresto de James, Karen decidió mudarse con sus 3 hijos de la casa familiar. Buscaron un nuevo comienzo en un entorno diferente, lejos de la toxicidad de la situación. Mientras tanto, James se fue a vivir con sus padres en Kansas. Durante este tiempo, James se propuso como misión recuperar a Karen. Trabajó incansablemente para reparar el daño que había hecho, pero sin éxito. Frustrado y desesperado, James decidió tomar medidas drásticas para humillar a Karen en público. Emprendió una campaña para destruir su imagen pública e invadir su privacidad. James buscó exponer el secreto de Karen y manchar su reputación hackeando su computadora. La abuela llama a su servicio de alerta de emergencia, diciendo que un hombre armado irrumpió en su casa, disparando a todo lo que se movía. El 29 de noviembre de 2009, Karen, Emily, Karen y Sean tomaron la fatídica decisión de visitar a la abuela de Karen, Dorothy White, en su casa en Burlingame, Kansas. Alrededor del mismo tiempo, James Collar, armado con un arma mortal, condujo desde Meridian hasta Burlingame. Su destino, la casa de Dorothy White. El operador alarmado puede escuchar disparos de fondo. James entró en la casa de Dorothy a las 6 p.m. Karen estaba en la cocina con su hijo, Sean.
Sin dudarlo, James levantó su arma y disparó a Karen, dejándola inconsciente en el suelo de la cocina. En un instante, la casa se llenó de caos. Ella estaba en el suelo de espaldas. No parecía que estuviera respirando o tuviera pulso. Mientras continúa por la casa, el diputado Perling encuentra a Emily también, aparentemente muerta en la sala de estar. Mientras los ecos de los disparos reverberaban por la casa, Sean corrió por su vida. Con un golpe de suerte, logró escapar a la casa de un vecino cercano. Con una determinación escalofriante, James se dirigió a la sala de estar donde estaban Dorothy White y su hija adolescente Emily. James apretó el gatillo, acabando con su vida a sangre fría. Karen, la otra hija adolescente de James, estaba arriba, ajena a los horrores que se desarrollaban abajo. James también acabó con su vida. El brazalete de alerta de vida de Dorothy White, activado por su estado no responsivo, alertó a los servicios de emergencia. La policía fue llamada a la escena, donde llegaron para encontrar a Karen, inconsciente pero viva en el suelo de la cocina. Dorothy y Karen también estaban vivas, pero apenas. Identificaron al tirador como James Kohler. Karen, de 44 años, también fue asesinada en una horrenda masacre el feriado de Acción de Gracias. Pero la abuela Dorothy, de 89 años, aún estaba viva, al igual que la hermana menor de Emily, Karen, que tenía 16 años. Emily fue declarada muerta en la escena. Karen, Dorothy y Karen fueron llevadas de urgencia al hospital, pero sus heridas eran irreparables. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, las tres sucumbieron a sus heridas, dejando atrás una familia destrozada y una comunidad de luto. James Kohler fue arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Su equipo de defensa argumentó que no era responsable de sus acciones debido a una enfermedad mental. Presentaron evaluaciones psiquiátricas y testimonios de testigos expertos para respaldar su afirmación. La defensa argumentó que James sufría de depresión severa, ansiedad y trastorno bipolar, lo que afectó su juicio y lo llevó a cometer el crimen. La fiscalía, por otro lado, presentó un caso sólido contra James Kohler. Argumentaron que Kohler planeó y premeditó los asesinatos, motivado por la ira y la venganza. Finalmente, el jurado se puso del lado de la fiscalía. El juez lo sentenció a muerte. Su equipo legal ha presentado múltiples apelaciones, buscando que su sentencia sea conmutada o revocada. Sin embargo, permanece en el corredor de la muerte. A continuación, el inquietante caso de Christopher McNabb, cuestionando hasta dónde puede llegar alguien consumido por el caos y la desesperación. Una bebé de 2 semanas no está en su cuna ni en el suelo. Una llamada desesperada al 911 de una madre desde el interior de esta casa en Georgia, a 40 millas al sureste de Atlanta. En octubre de 2017, ella no está aquí. He buscado por todas partes en octubre de 2017. La pequeña ciudad del condado de Newton, Georgia, fue sacudida por la trágica desaparición de Kalia McNabb, de 2 semanas de edad. Kalia, quien había nacido prematuramente el 23 de septiembre y pesaba solo 5 libras al nacer, fue reportada como desaparecida la mañana del 7 de octubre, cuando su madre, Courtney Bell, llamó al departamento de policía del condado de Newton para reportar que su hija había desaparecido de su remolque. Este incidente conmocionó a la comunidad, ya que la desaparición de Kalia rápidamente se convirtió en motivo de preocupación. Kalia McNabb, de 15 días de edad, quien había regresado a casa hace solo unos días desde el hospital, está desaparecida. El operador del 911 mantiene a la madre de Kalia, Courtney Bell, en la línea telefónica. La búsqueda de Kalia se intensificó con la ayuda de voluntarios locales, las fuerzas del orden y unidades caninas. Las autoridades llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva alrededor del área donde vivía la familia. Sin embargo, el 8 de octubre, un día después de que Kalia fuera reportada como desaparecida, la búsqueda tomó un giro aún más siniestro. Los equipos de búsqueda, que estaban peinando diligentemente el parque de casas rodantes donde residía la familia, se toparon con un descubrimiento impactante y trágico. El cuerpo de Kalia, envuelto en una tela azul y colocado bajo un tronco en un área boscosa, a solo un cuarto de milla de su casa, fue encontrado. Pero quiero que me devuelvan a mi hijo, hombre. Ese es mi hijo, hombre. Quiero a mi hijo, hombre. A la mañana siguiente, en esta área boscosa adyacente al parque de casas móviles de la familia, los buscadores hicieron un descubrimiento desgarrador. A medida que la investigación continuaba, las autoridades rápidamente centraron su atención en Christopher McNabb, el padre de Kalia, como el principal sospechoso del caso. El 17 de octubre fue formalmente acusado de una serie de delitos relacionados con la muerte de Kalia, incluyendo asesinato con malicia, asesinato en primer grado y ocultación de una muerte. Varios meses después, el 1 de enero de 2018, Courtney Bell, la madre de Kalia, también fue acusada en el caso. Los cargos contra ella incluían ocultación de una muerte, declaración falsa y manipulación de pruebas. Ahora, más de 1 año y medio después de la trágica muerte de su hija,
La madre y el padre están sentados lado a lado en el tribunal, mientras el estado de Georgia busca justicia para la pequeña Kalia. En 2019, Christopher McNabb fue condenado por 8 cargos, incluyendo asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas. Durante la audiencia de sentencia, el juez John M. Ott se dirigió directamente a Christopher y le preguntó qué sentencia impondría al culpable si él fuera inocente. Sin dudarlo, Christopher afirmó que la sentencia máxima sería apropiada. Para sorpresa de todos en la sala del tribunal, el juez John M. Ott decidió imponer esa misma sentencia a Christopher. Luego, 3 meses después del asesinato, la madre de Kalia, Courtney Bell también fue declarada culpable en relación con la muerte de Kalia. Al declararse culpable del cargo de asesinato, Courtney reconoció su adicción a las sustancias como una enfermedad y expresó su amor por sus bebés. Sin embargo, sus palabras de arrepentimiento hicieron poco para mitigar la gravedad de su crimen. También está frente a un juez respondiendo por su presunto papel en la muerte de Kalia. Durante su audiencia de sentencia, Courtney Bell expresó su pesar y remordimiento por sus acciones. Afirmó que hizo lo mejor que pudo para ser una buena madre, a pesar de sus luchas con la adicción a las sustancias. En 2023, la Corte Suprema de Georgia anuló la condena de Courtney, dictaminando que no había suficiente evidencia para respaldar el veredicto del jurado. Cargo 1, asesinato en segundo grado. Cargo 2, crueldad hacia los niños en segundo grado. Y cargo 3, contribución a la privación de un menor, delito grave. La teoría de la fiscalía giraba en torno a la noción de que Courtney era una mala madre, por permitir que Christopher McNabb, el padre del niño, viviera en la caravana con Kalia y los otros niños. Argumentaron que las acciones de Courtney contribuyeron al ambiente negligente que llevó al fallecimiento de Kalia. Sin embargo, los abogados de Courtney refutaron estas afirmaciones, argumentando que no había evidencia que vinculara la conducta de Courtney con la muerte de su hija. Los abogados de Courtney argumentaron que la fiscalía se basó en una teoría defectuosa que la pintaba como una mala madre. Argumentaron que no había evidencia para apoyar la noción de que las acciones de Courtney causaron directamente la muerte de su hija. El tribunal finalmente determinó que la fiscalía no mostró ninguna evidencia que vinculara la conducta de Courtney con la muerte de su hija. La sentencia de Courtney Bell fue revocada y fue liberada después de cumplir tiempo en prisión. Sin embargo, Christopher McNabb permanece tras las rejas, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Estos asesinos pensaron que podían escapar de la justicia, pero sus reacciones impactantes demostraron lo contrario. Y justo cuando piensas que no puede volverse más loco, el próximo video se adentra en momentos de sala de tribunal aún más asombrosos. No te lo pierdas. Mira ahora.